Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo de los leucocitos y el día de hoy les estaremos hablando de una técnica conocida como PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Nuestro equipo está conformado por Daniel Campero Villalobos, Daisel Hernández Carrión, Luisa Fernanda Bencomo Martínez, Luis Fabián Vales Carrasco y yo, su servidora, Ana Esmeralda Garay Escárcega. Actualmente, la técnica de PCR es una de las más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la detección de enfermedades como el COVID-19. Esta prueba consiste básicamente en que a través de cebadores, que son secuencias cortas de ADN que nos ayudan a seleccionar la parte del genoma a amplificar, se puede unir la Taq polimerasa, una enzima que va a llevar a cabo la replicación de billones y billones de secuencias del ADN en tan solo unas pocas horas. Esto nos ayuda en que en algún laboratorio, al aumentar y disminuir la temperatura, la Taq polimerasa puede llevar a cabo su trabajo de manera correcta y así la replicación del ADN. Gracias a esta técnica se puede amplificar de una mejor manera la secuencia del ADN a detectar y poder llevar a cabo una mejor detección de enfermedades gracias a la amplificación del ADN. Bueno, el principio fundamental de la técnica, la PCR, es una técnica in vitro utilizada para amplificar enzimáticamente una región específica del ADN o ADN-C, situado en dos regiones del ADN, cuya secuencia ya se conoce. En otras palabras, también se puede decir que es la amplificación del ADN in vitro por medio de la polimerización de una cadena de ADN utilizando un termociclador, que es una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo. El propósito de la PCR es hacer muchas copias de un fragmento de ADN, ya sea millones de copias o miles de millones de copias. Se realiza la amplificación de un segmento específico del ADN teniendo poco material genético disponible. ¿Cómo funciona la técnica de PCR? Bueno, básicamente consiste en amplificar un fragmento del material genético del paciente para observar si contiene material genético, ARN, de un virus, en los tiempos más utilizados para el virus SARS-CoV-2. La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Gemma Rodríguez, dice que una PCR es una fotografía instantánea en un momento determinado. Lo que miramos en una PCR es si una persona tiene el virus o no en ese momento concreto. Pues puede ser negativo al tomarse la muestra, pero después puede estar infectada la persona. La PCR consiste en replicar de forma específica el material genético extraído de un paciente hasta obtener millones o miles de millones de copias, es quiere decir hasta conseguir la cantidad suficiente para analizarlo y para que el resultado de ese análisis tenga un alto grado de fiabilidad o de confianza. Esta capacidad de amplificar la convierte en una herramienta muy útil, no solo en una investigación biomédica, sino también en la obtención de un diagnóstico, en análisis criminológicos o en la... En esta diapositiva podemos observar dos imágenes, las cuales serían una interpretación de la técnica PCR de un análisis de detención del virus SARS-CoV-2, en la cual contaremos con un caso positivo y un caso negativo, en la cual que en el negativo podemos observar que contaría el paciente con menos de 20 cadenas de replicación, lo cual estaría bien, ya que estaría libre del virus. Y en el otro caso podemos observar que tiene 37 cadenas de replicación, lo cual daría a un caso positivo, ya que contaría con más de 20 cadenas de replicación.
Ahora vamos a hablar de la Taq polimerasa. Esta es una enzima cuya presencia es de gran importancia para que se pueda llevar a cabo la reacción de PCR, como ya mencionó mi compañero anteriormente. Y bueno, al igual que la replicación del DNA en un organismo, pues la PCR requiere de una enzima de DNA polimerasa, que como ya vimos en clase, pues produce nuevas cadenas de DNA utilizando las hebras existentes como plantillas o templados. La DNA polimerasa que se utiliza típicamente en la PCR se llama Taq polimerasa. Esto después de la bacteria resistente al calor de la que esta enzima fue aislada, cuyo nombre es Thermus aquaticus. Bueno, la Thermus aquaticus vive en aguas termales y en respiraderos hidrotermales. Su DNA polimerasa es muy estable al calor y es más activa alrededor de los 70 grados centígrados. Y bueno, esta es una temperatura a la que la DNA polimerasa de un humano o de la bacteria E. coli pues sería no funcional. Y esta estabilidad térmica hace que la Taq polimerasa sea ideal para la prueba PCR. Como veremos más adelante, la alta temperatura se utiliza repetidamente en la PCR para desnaturalizar el DNA de la plantilla o separar sus hebras. Bueno, ya que vimos lo que es la Taq polimerasa, vamos a hablar de los cebadores de PCR, que también son una parte importante. Bueno, al igual que otras DNA polimerasas, la Taq polimerasa solo puede producir DNA si se le da un cebador o un primer, que como ya vimos en temas pasados, esta es una secuencia corta de nucleótidos que proporciona un punto que sirve de partida para la síntesis del DNA. En una reacción de PCR es el experimentador el que determina la región del DNA que va a ser copiado o amplificado, esto dependiendo de los primers que elija. Los cebadores de PCR son trozos cortos de DNA monocatenario, single stranded DNA en inglés, con generalmente alrededor de 20 nucleótidos de longitud, que también lo vimos en clase. Aquí se utilizan 2 cebadores en cada reacción de PCR y estos están diseñados para flanquear la región objetivo, que en este caso es la región que se quiere copiar. Esto quiere decir que se les dan secuencias que los harán unirse a las hebras opuestas del DNA de la plantilla o del templado, justo en los bordes de la región que se va a copiar. Los cebadores se unen a la plantilla mediante un emparejamiento de bases complementarias. Los componentes que se necesitan para una reacción de PCR son la Taq polimerasa, los cebadores, el DNA que se utilizará como plantilla y los nucleótidos. Cada uno de estos componentes se ensamblan en un tubo junto con otros cofactores y se ponen a través de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que van a permitir la síntesis del ADN. El primer paso es la desnaturalización, que tiene una temperatura de 96 grados centígrados. En este paso se calienta la reacción para poder separar o desnaturalizar los filamentos de ADN, y pues esto nos deja una plantilla de ADN con 2 hebras separadas. El paso número 2 es el de alineación, que tiene una temperatura entre 55 a 65 grados centígrados, y pues en este paso la reacción se enfría para que los cebadores se puedan unir a sus secuencias complementarias en el ADN de plantilla en donde se encuentran las hebras separadas. Y el paso número 3 es el de extensión, en donde se tiene una temperatura de 72 grados centígrados. Y aquí básicamente se elevan las temperaturas de reacción para que la Taq polimerasa pueda extender los cebadores y pues asimismo sintetiza nuevas hebras de ADN. Queda como resultado 2 cadenas completas de ADN, y este ciclo se repite de 25 hasta 35 veces en una reacción de PCR, y el tiempo usualmente es de 2 a 4 horas, y esto depende de la longitud de la región del ADN que se quiera copiar. Si la reacción funciona bien, se pueden elaborar miles de millones de copias, y pues esto se debe a que no solo el ADN original es el que se utiliza como plantilla cada vez, sino que mientras se va creando nuevo ADN, ese mismo ADN nuevo se puede ir utilizando como plantilla para la ronda de síntesis siguiente. Después, como hay muchas copias de los cebadores y muchas moléculas de la Taq polimerasa flotando alrededor en la reacción, pues en cada ciclo se puede duplicar el ADN, como podemos observar aquí, que primero tenemos una cadena completa, después de esa cadena se duplican 2, luego esas 2 cadenas se duplican para tener 4, y por último esas 4 cadenas se duplican para quedar en 8 copias de ADN. Existen varios tipos de PCR y cada uno de ellos tiene una función distinta. Los más básicos que yo considero son estos 5,
y el primero es el PCR anidada. Este consiste en amplificar muestras mínimas de ADN a miles de millones de copias de fragmentos, por lo tanto puede detectar trozos minúsculos. También tenemos el PCR in situ, que sirve para detectar muestras de ADN en un mismo lugar sin necesidad de procesarlo primero en el laboratorio, y suele utilizarse en pruebas o en biopsias. Tenemos también el PCR múltiple, que consiste en detectar varias muestras o trozos de ADN con una sola muestra de ADN a la vez. También está el PCR cuantitativa, que se le aplica luz fluorescente, ya que a mayor luz se puede detectar una mayor cantidad de ADN. Y por último tenemos el PCR transcriptasa inversa, que consiste en que el ARN detecta moldes de ADN con la ayuda de la enzima de la transcriptasa inversa. Bueno, algunas de las funciones que tiene la PCR en el ámbito de la medicina y en algunas otras disciplinas relacionadas es, por ejemplo, en microbiología, que la polimerización en cadena sirve para detectar y observar organismos y así descubrir tratamientos tempranos, mientras que en virología su función es identificar los ácidos nucleicos de los virus y entender mejor el comportamiento de los virus durante la infección, mientras que en micología y parasitología su función es ayudar al diagnóstico y a un tratamiento eficiente de infecciones fúngicas. También en odontología se utiliza para el diagnóstico y tratamientos de microbios infecciosos de la boca. Y también alguna de las funciones más comunes es que en las ciencias forenses, gracias a las huellas dactilares, se puede abrir un análisis forense y gracias a la PCR se puede descartar sospechosos. Incluso también algunas de sus funciones es para pruebas de paternidad o también sirve para diagnosticar enfermedades hereditarias.